Momento, por tanto, de ver cuáles son los asuntos más destacados de las principales cabeceras económicas. Un resumen de prensa que, como cada mañana, arrancamos en la portada de negocios.com y con como protagonista a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que promete someter a referéndum cualquier acuerdo con Rusia. También avisa que en la consulta podrían referirse a los territorios ocupados por las fuerzas rusas, incluida Crimea. En cuanto a otros asuntos de portada, fotografía para Jerome Powell, jefe de la Fed, que estudia una política monetaria, dice, más restrictiva para hacer frente a la inflación. También Alemania cierra un acuerdo de gas con Qatar para reducir su dependencia de Rusia. Saltamos en este punto a la portada de Expansión esta mañana de martes 22 de marzo y vemos esa exclusiva al diario. Dice: Apolo desafía el caos del transporte con la compra del 49% de Primafrio. El fondo estadounidense adquiere el 50% del capital menos una acción del líder español en transporte refrigerado por carretera en pleno alza del precio de los carburantes. Movimiento corporativo que llega mientras, además, en Expansión se hace ese análisis de cómo Argelia amenaza con disparar el precio del gas en España, y en página de política, ese giro de política señala cómo Sánchez se pliega a Estados Unidos en detrimento de los intereses de España. Saltamos así a la portada de 5 días esta mañana, que mira al sector bancario. Entre sus principales titulares, la banca cierra una de cada 3 oficinas en los últimos 5 años. También, entre otros asuntos, Santander y Blackstone refinancian los 6.000 millones de deuda de la inmobiliaria Quasar. Y en cuanto al sector transporte, el gobierno bonificará con 500 millones el gasoil de los transportistas, pero no frena el conflicto. También, en ese apartado, la guerra en Ucrania y la previsión ante la huelga disparan un 23% la compra alimentaria. En la portada del Economista apunta cómo la tranquilidad de la bolsa durará poco, el Eurostock no logra superar resistencias, y señala cómo los bancos sacan brillo al dividendo al recomprar un 3% de su capital. Dice el Economista cómo la Banca Europea ha decidido caminar al unísono hacia la salida de la crisis actual a base de aumentar sus programas de recompra de acciones para canalizar hacia sus accionistas los excesos de capital. BBVA y CaixaBank cuentan, dice, con los planes más ambiciosos. También, entre los fases del mercado, Goldman Sachs prevé que la Fed suba los tipos en 50 puntos básicos ya en mayo y en junio, dice, y el petróleo ya en máximos de 2 semanas, junto con ese análisis de cómo el tono de Powell acelera las ventas de bonos. Saltamos así a la portada de Financial Times y vemos además ese movimiento también de cómo Archegos construye una participación en Deutsche Bank. Señala como el mayor banco de Alemania fue también quizás de los prestamistas de las Family Office que colapsaron al dejar a sus rivales con 10.000 millones en pérdidas. Una noticia que llega justo después de que el vicepresidente de Credit Suisse anunciase que deja el cargo en la jornada de ayer. Y entre tanto, sobre la guerra, Japón, que condena la decisión de Rusia de romper las conversaciones de paz por las sanciones. En cuanto a la portada del Wall Street Journal, vemos cómo Rusia intensifica la presión en esa campaña, ese conflicto sobre Ucrania, mientras la capital ucraniana, Kiev, rechaza las demandas, mientras Moscú sigue bombardeando áreas civiles para tratar de hacerse con Ucrania y la zona del sur y del este. Todo esto mientras, señala Wall Street Journal, la guerra complica la estrategia militar de la administración Biden sobre China y Rusia. Hasta aquí este resumen de prensa. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.